todo lo que creemos está basado en la Biblia, que es el libro más leído en todo el mundo, el primer libro que más se lee en el mundo, ¿no? Es el libro más importante y qué bueno es, pues ya que si a alguna nos gusta leer la Biblia, pues qué bueno es tener leído el libro más leído del mundo entero, ¿no? Bueno, pues en esta tarde me gustaría que, como ha dicho Sensi, el mensaje de hoy se va a centrar en la historia, una historia que contó Jesús. Y como en muchas ocasiones habéis visto, no sé si habéis visto en las pelis, que Jesús le hablaba ¿a quién? A una multitud de personas, a un grupo de personas considerablemente grande, y este grupo de personas se acercaba para escucharle. En la multitud de esas personas solían encontrarse publicanos, pecadores, también personas religiosas, como los escribas y los fariseos. Tal vez os suene un poquito raro estos nombres, pero bueno, ir quedándoos con todos estos datos, ¿vale? Hemos dicho, entre toda esa multitud, de ese grupo de personas, habían publicanos, eran como un tipo de persona como traicioneros, vamos a decirlo así porque no me quiero detener mucho en esto, pecadores, personas pecadoras, y religiosos, escribas y fariseos. Estos religiosos, cuando escuchaban las enseñanzas de Jesús, decía, este Jesús se está relacionando y comiendo con pecadores. Un disparate para la mente de estas personas, de manera que si queréis ir, y bueno, las que tengáis la Biblia a mano, o creo que también se va a proyectar aquí, si podemos ir a Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, veremos en esta historia concretamente que Jesús se está dirigiendo a este grupo de personas y va a contar la historia acerca de un padre y dos hermanos. Pero cuando Jesús le está hablando a estas personas, él está contando tres parábolas o tres historias. Primero, la de un hombre que pierde una oveja. Segundo, la de una mujer que pierde una moneda. Y tercero, la historia de un padre y de dos hermanos. En esta tarde vamos a centrarnos en esta última historia. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Y dice así: también dijo Jesús, estaba contándoles estas historias, y entonces dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, o sea, dame la parte de la herencia que me corresponde, y les repartió la herencia. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle comida, faltarle dinero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ha vuelto el hijo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras o con prostitutas, has hecho matar al becerro, para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Me he detenido en leer toda esta historia porque me parece muy importante no perder de vista ninguno de los detalles. Vamos a ver la primera parte de la historia, esta historia que, como os dije, ha contado Jesús a un grupo de personas. Vamos a centrarnos en esa primera parte de la historia. Se trata del hijo menor que pide la herencia de su padre. Veremos cómo desperdicia esa herencia y qué sucede al final. La historia nos dice que el hijo menor le pide la parte de la herencia a su padre y que el padre accede a repartir los bienes de la herencia, por lo que le fue dado a este muchacho una tercera parte de la herencia. Al hijo mayor le correspondía una doble porción por ser el primogénito, el primer hijo de la familia, según la costumbre de aquellos tiempos. Es decir, 2 partes de la herencia. Imaginaros que yo tengo aquí 3 partes, 1, 2 y 3. Al hijo menor le fue dado 2 partes, al hijo mayor le fue dado 2 partes y al hijo menor una parte, ¿vale? Una tercera parte y al hijo mayor 2 terceras partes. ¿Sabéis que en aquel tiempo, si un hijo pedía la herencia a su padre en vida, era algo terrible? Era como si el hijo estuviera deseando que su padre estuviera muerto. Los fariseos y los escribas, los cuales estaban escuchando la historia de Jesús, sacudirían sus cabezas, mirarían al cielo y dirían: este es el peor de los pecadores, esto es horrible, ningún niño judío decente haría eso. Nadie va a su padre mientras vive y pide su herencia. Incluso si lo pensamos a día de hoy, ninguno se atrevería a pedirle la herencia a su padre en vida o a su madre. Sería como desearle que estuviese muerto. Cualquiera de nosotras podría percibir en este momento una falta de respeto hacia el padre de esta historia y el deseo que tenía el muchacho de desligarse de la familia al irse a un país lejano. Fijaros que con la herencia bajo la autoridad de su padre, el hijo menor se encontraba ligado a su padre, a su familia, a su casa, a su país. Pero con la herencia ahora bajo su poder, el muchacho estaba mostrando evidentemente que quería desligarse de la autoridad de su padre, de los lazos familiares, de su casa, incluso de su propio país, porque la historia nos cuenta que él se fue a un país lejano. El hijo menor quiere desligarse completamente del padre e inicia su nueva vida, la que él cree que va a poder disfrutar bajo su propia libertad. Después Jesús nos empieza a contar que este muchacho derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada, en una vida inmoral. Incluso su hermano en la historia dice de él que había malgastado todo el dinero de la herencia en prostitutas. Toda la herencia que le fue transferida por el padre al hijo menor se le acabó. No le quedó ni un céntimo en sus bolsillos, de tal manera que al venir el hambre en aquel país donde él estaba habitando, pues se quedó sin dinero ni siquiera para comer. Estamos viendo una situación de un muchacho que está viviendo como extraño en una tierra extranjera sin tener a dónde ir ni a alguien a quien pedirle ayuda. Desesperado el muchacho logró conseguir un trabajo pues cuidando cerdos para intentar sobrevivir. Como nos cuenta la historia, la situación era tal que no podemos perder de vista un detalle importante en la historia. A este muchacho se le había dado el trabajo más denigrante que podía tener un judío en aquellos tiempos, porque para los judíos los cerdos eran considerados animales inmundos. ¿Qué más daba ya? ¿Qué podía perder este muchacho si se estaba muriendo de hambre? El hambre le estaba poniendo en una situación difícil. ¿Qué más daba ya? ¿Considerarse inmundo? Para cuando todo esto estaba casi perdido, vemos que la historia nos da un vuelco total. Algo sucedió en la vida del hijo menor. El texto nos dice que él volvió en sí. Esa es la expresión que usa Jesús para mostrarnos el momento cuando el joven se da cuenta de su condición. Otra manera de expresarlo es que él recobró la conciencia. Ahora este muchacho libertino, inmoral, estaba siendo consciente de lo que él había hecho. Mientras él se acordaba de la más terrible situación,
Se estaba viendo en que se encontraba en una situación terrible, en el foso más profundo en el cual el ser humano pueda caer. El joven volvió en sí. Es como si su mente hubiera estado inundada de la más profunda oscuridad, pero de pronto una pequeña luz. El recuerdo de su bondadoso padre le llenó de esperanza su ser. Ve que hay ve que hay esperanza. En aquel momento, el muchacho se acuerda de los trabajadores que tenía su padre y pensando, dice, a esos tal vez no les hace falta pan. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Se diría, si mi padre muestra compasión y misericordia a estos hombres desconocidos, tal vez tenga misericordia de mí. Por tanto, me levantaré, iré a mi padre y le confesaré que he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero, era lo que él tenía pensado decirle. Jesús a través de esta historia está haciendo un retrato, por así decirlo, del peor de los peores de los pecadores. Nos está mostrando mediante esta historia una vida que no tiene en cuenta a Dios. Un hombre que había planeado su vida, pero hasta ahora no le ha salido como él esperaba. Al leer la Biblia, podemos ver claramente que Dios es nuestro creador, que todo lo que poseemos le pertenece a Él. Nuestra vida, nuestro aliento, nuestra salud, el aliento que respiramos, las capacidades que tenemos, nuestra familia, todo le pertenece a Él. Todas las cosas buenas que tenemos provienen de Él. Él es el que nos permite tener todas estas cosas. Sin embargo, al igual que este hijo menor de la historia, tal vez hemos dicho alguna vez, no queremos tu guía sobre nosotras, no queremos tus enseñanzas, viviremos según nuestras propias normas y nuestros propios apetitos. Incluso tomamos lo que no es nuestro para usarlo como queramos sin tener en cuenta a Dios. Esta es la esencia del pecado, como dice Romanos 1:28, no tener en cuenta a Dios. Esta es la esencia del pecado. Cada vez que pecamos o rechazamos a Dios, su persona, quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, estamos diciendo, mi manera de ver las cosas es mejor que la tuya. Tú no entiendes nada y yo lo entiendo todo. Eso se llama necedad, se llama orgullo. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 6, se nos dice que cuando el corazón se llenó de orgullo, se olvidó del Señor. Cuando el corazón se llena de orgullo, se olvida del Señor. Nos preguntaríamos en esta tarde, ¿cómo es la vida de una mujer sin Dios? Podríamos describirla como una mujer que olvida quién es Dios, lo que Él merece, el respeto que Él merece, que pierde de vista que Dios es bueno y está deseando que vivamos cerca de Él. No sabe que Dios está dispuesto a acercarnos a sus brazos para salvarnos, para cambiarnos, para sanarnos, incluso para hacernos personas completamente diferentes. Podríamos decir que una mujer sin Dios vive como una mujer sin propósito en esta vida, sin un sentido, sin anhelos, más allá que lo puro cotidiano y rutinario de la vida. Es una mujer que vive sin un rumbo, sin una dirección, que vive por la inercia de la vida y que va detrás del camino que marca la mayoría de las personas. Es una mujer que tal vez no encuentra el valor en nada, nada le satisface, nada la llena, hay inquietud en su alma, hay una voz en su interior que está agonizando, buscando algo más alto, más sublime. No hay nada que pueda quitar su amargura, su tristeza, su melancolía, su dolor, sus heridas. Y todo esto produce en la mujer enojo, produce ira, produce resentimiento, tal vez produzca frustración, insensibilidad, más orgullo, más dureza, más ganas de buscar soluciones por su propia cuenta, como el hijo menor. Pero déjame decirte una cosa que es muy cierta, como dijo Agustín de Hipona. Él dijo, Señor, nos has hecho para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. Y esta es la verdad, la verdadera realidad de nuestra alma. Hasta que nuestra alma no encuentre el camino, hasta que nuestra alma no encuentre la verdad, hasta que nuestra alma no encuentre la vida que está en Cristo, mi alma no podrá estar aquietada. Te pregunto en este día, ¿te sientes identificada con el hijo menor de esta historia? ¿Sientes que tu alma está inquieta, vacía, que le falta ser llena por Dios mismo? ¿Reconoces esta necesidad en tu vida? Pues vamos a estar atentas y a fijarnos bien cómo es el trato del padre hacia el hijo menor. Jesús nos relata en la historia que el hijo menor se levantó y vino a su padre. Y en la cultura judía, si un hijo había ofendido de esa forma a su padre,
pues el padre podía haber usado el derecho de conservar su honor. Podía haberse negado a verlo. Podía haberlo sacado a la puerta de su casa en vergüenza y en desgracia por tan cruel e irrespetuosa forma de actuar. Podía haber aceptado su ofrecimiento de trabajar para él y pedirle que restituyera el daño ocasionado que había cometido este muchacho, y tal vez solo mediante ese trato disciplinario que le hubiera impuesto el padre, pues hubiera dicho: entonces podrás volver a casa, no como hijo, sino como un trabajador, porque ahora tienes que restituir el daño. Así se hacían las cosas en aquel tiempo. Eso era lo que cualquier persona decente pensaría que el padre haría. De hecho, el padre estaba en todo su derecho y libertad de hacerlo. Sin embargo, algo precioso vemos que sucede en la historia. Cuando aún estaba lejos el hijo menor, dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Podemos ver al padre corriendo en esta escena? Pues déjame contarte que en aquellos días un hombre prestigioso no corría. Un padre decente como él, tan honorable, no corría. Pues al hacerlo, se le levantaba la túnica y se le iban a ver las piernas. Esto era una escena muy vergonzosa. Aún así, el padre toma la vergüenza sobre sí, le da igual pasar vergüenza, para evitar que la vergüenza cayera sobre su hijo. Luego, sin importarle la suciedad y la inmundicia de su hijo, se echó sobre su cuello y le besó. Acordaros que había estado con los cerdos, que era algo muy denigrante para un judío, era considerado inmundo. No le importó, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Os acordáis de lo que tenía pensado decirle el hijo al padre? De confesarle sus propios pecados. Lo que ocurrió fue que cuando el hijo terminó de confesar sus pecados, la historia nos muestra a un padre más interesado en restaurar al hijo que en obligarlo a restaurar el mal que este joven había hecho. El padre no entra en una discusión con él, no hay nada que discutir, pues ya ha sido perdonado, únicamente por la misericordia y gracia de su padre. Así es como el padre entonces dispone que sus trabajadores saquen el mejor vestido y lo vistan, que le pongan un anillo en su mano, que le pongan calzado en sus pies, y que el becerro engordado, que era usado solamente en ocasiones muy especiales, que sea hora de matarlo, de comer y de hacer fiesta. El hecho de que el padre mandara vestir a su hijo era porque estaba pensando en devolverle la dignidad que este hijo había perdido. El anillo también era la joya que el padre usaba como sello en documentos importantes. Así que con el anillo el padre le está dando autoridad. Y con los zapatos, algo muy precioso, el padre le mostraba que seguía siendo su hijo, porque los esclavos eran los que no llevaban calzado. El ponerle zapatos era decirle: tú eres mi hijo, te reconozco como mi hijo, no has dejado de ser mi hijo. Y con el becerro estaba celebrando que su hijo había regresado a casa, pasando de ser considerado muerto a vivo. Como hemos visto, aquel acto de misericordia del padre tiene verdades muy valiosas para nuestra vida. Qué amor del padre sobre el muchacho, qué bondad. Vistió a su hijo de dignidad, se aseguró de que se sintiera como lo que era, no un esclavo sino un hijo, hizo fiesta, no se avergonzó del hijo, al contrario, mandó a llamar a todos los habitantes de aquella ciudad para que celebraran junto con él, sacó el becerro engordado, y Jesús, que estaba retratando al peor de los peores pecadores, nos muestra que fue tratado como el mejor de las mejores personas. Esto se llama gracia. Esto se llama regalo inmerecido. No se merecía ningún acto de bondad como esta que está efectuando el padre sobre el hijo. Esto es regalo inmerecido. Y esta misma gracia también es para ti. Es para toda aquella mujer que se da cuenta que ha vivido pues a espaldas de Dios, sin tenerle en cuenta. Es para toda alma que está sedienta, para que venga y beba. Es para toda alma inquieta, para que encuentre verdadero reposo y verdadero gozo. Hay un Padre bueno, infinitamente interesado en hacernos bien a todas y cada una de nosotros, esperando a que el pecador se arrepienta, a que vuelva a sus brazos para vestirlo en un nuevo ser. Bendito regalo inmerecido. Yo no sé vosotras, pero yo disfruto al ver esta historia.
Hasta aquí hemos visto la primera parte de esta historia, la historia del hijo menor, pecador, inmoral. Pero ahora vamos a ver la segunda parte de la historia, la del hijo mayor. En la historia que Jesús nos está relatando acerca de esta familia, el padre, el hijo menor, el hijo mayor, se nos dice que el padre repartió la herencia, lo cual parece indicar que le repartió la herencia a ambos. ¿Sabías que el hijo menor, por ser el primer hijo, tenía una serie de privilegios en comparación a sus demás hermanos? Como lo he explicado anteriormente, en aquellos tiempos, cuando el padre fallecía, pues se hacía el reparto de la herencia y al hijo mayor le correspondía la parte que os comenté, casi más de la mitad de la herencia. Es curioso, pero cuando el padre hace el reparto de sus propios bienes a sus dos hijos, el hijo mayor no se opone. El hijo mayor no le dice: papá, no se te ocurra darme la herencia en vida. Lo que está haciendo mi hermano menor es gravísimo. No, padre, ya me llegará el momento cuando Dios quiera. No, eso no lo hizo, no nos dice la historia que eso hizo el hermano mayor. Él recibió su parte de la herencia de la misma manera. Y fijaros bien, que de la misma manera que hizo el hijo menor con su padre, el hijo mayor estaba demostrando con su actitud que su padre había muerto también para él. Volviendo de nuevo a la historia, nos damos cuenta que el hijo mayor no estaba en casa cuando volvió su hermano menor. Había salido al campo y para cuando él llega a su casa, se sorprendió de que en casa hubiese fiesta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y buscó a uno de los criados y le dice: ¿qué es lo que está pasando, no? A este hijo mayor le vemos como un hijo trabajador, cerca de los negocios, responsable de los negocios, cerca de los negocios, pero empezaremos viéndolo como un muchacho lejano de su padre y de su hermano menor. Cuando el criado le informa sobre todo lo que había sucedido en casa, este hermano mayor, para nuestra sorpresa, se enoja y no quiere entrar a celebrar en casa. Hay un contraste llamativo. Por una parte fiesta y alegría, y por otra parte enojo, rechazo, tormentos, celos que están nublando su ser. Al escuchar la música, esta le irrita porque le está alimentando esa rivalidad que hay en su interior. Su corazón ahora está endurecido y tiene una actitud negativa hacia su padre. Es tal el desprecio que podemos percibir en la historia que el hijo mayor usa, cuando se refiere a su padre, no usa la palabra padre, sino que usa un tú despectivamente. Incluso vemos referirse a su propio hermano como este hijo tuyo. Qué lejos estamos viendo ya este corazón de su padre y de su hermano. Vemos que este hijo mayor no quiere entrar en casa de celebrar. Sin embargo, vamos a ver el trato del padre con él. El padre sale por él, sale en su búsqueda, le ruega con ternura: hijo, entra por favor. Es hora de festejar. Tu hermano, le recuerda que es su hermano, no mi hijo, tu hermano, ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, pero no quiere entrar. Se compara, le dice con engreimiento: tantos años te he servido, no te he desobedecido jamás, pero tu hijo se ha gastado todo tu dinero, todo por lo que tú has luchado en toda tu vida, y encima con prostitutas. Y el padre le hace ver algo totalmente diferente a lo que el hijo está discutiendo en ese momento. Primero, le llama hijo, una actitud misericordia en comparación con la despectiva de su hijo. Segundo, le muestra que no hace falta que el padre le dé nada, porque todo lo que es del padre es también posesión de su hijo, mientras que el hijo menor ya no tiene nada en posesión suya, todo lo ha malgastado. Y tercero, le muestra que era necesario tal celebración como muestra de la restauración que el padre había hecho sobre la vida del hijo menor, lo cual no era necesario para su hijo mayor, porque no se había perdido el hijo mayor. Fijaros que así como el padre salió cuando vio a su hijo menor, también salió por su hijo mayor. No vemos en ningún momento un atisbo de preferencias. ¿Os acordáis que os dije que Jesús estaba contando esta historia a dos grupos de personas? Por una parte a publicanos, aquellos traicioneros entre los judíos y pecadores, y por otra parte a escribas y fariseos. Pues Jesús con el hijo menor quiere llamar la atención de los publicanos, de los pecadores,
para que se vean reflejados en este personaje. Y con el hijo mayor, Jesús quiere llamar la atención de escribas y fariseos para que se identifiquen con este segundo personaje y se den cuenta de que parece que están cerca de Dios a través de la religión, pero en su corazón viven lejos de Él y de su voluntad. El hijo menor muestra lo alejada que puede llegar a estar una persona de Dios por su vida inmoral y pecadora, pero el hijo mayor muestra lo alejada que puede estar una persona de Dios por las motivaciones incorrectas de su corazón haciendo buenas obras. ¿Él estaba con el Padre? Sí. ¿Él quería al Padre? No. ¿Él quería las cosas del Padre? Sí. Él quería las cosas del Padre, pero no quería al Padre. Jesús también enseña que una persona religiosa que intenta ganar la salvación por sus propios méritos puede estar igual de lejos que lo que estaba el hijo menor. Que tanto pecadores como religiosos, ambos pueden estar lejos de Dios y necesitan volver a Dios. Necesitan desear a Dios. Dios muestra la misma disposición de restaurar a ambos grupos de personas. Si el Padre salió al encuentro de los dos hijos, también sale al encuentro de personas pecadoras y de religiosas. Su misericordia está extendida para aquellas que reconocen que su pecado o religiosidad tal vez puede estar alejando del Señor. Jesús está hablando a publicanos y a pecadores. Está contando la historia de esta familia, pero anteriormente ha contado dos parábolas. Os dije que la parábola de la oveja perdida y de una moneda perdida. Tanto la oveja como la moneda se encontraron, fueron halladas, pues las buscaron y las encontraron. Pero, ¿qué debería haber pasado en esta parábola de los dos hijos? Lo que se esperaba, según la cultura de aquella época, era que el hijo mayor fuera en busca de su hermano. Debería haberle dicho al padre: papá, no te preocupes que voy a ir a buscar a mi hermano. Yo te lo traeré de vuelta a casa. Traerlo de vuelta a casa, ¿sabéis lo que implicaba? Implicaba que el hermano mayor sufriría también las consecuencias del hermano menor. Porque ahora la herencia pues se vería reducida al tener que ponerla a disposición también de las necesidades del hermano menor. Acordaros que se había malgastado toda la herencia. Jesús tiene una intención con esta historia al no dejar un final. El final queda abierto para que entendamos que hay un mal hermano mayor. Y Jesús quiere que veamos que hay un buen hermano mayor, que sí ha venido en nuestro rescate y se trata de Él. Él es nuestro buen hermano mayor, que ha visto nuestro pecado, no le ha importado la herencia, porque siendo Dios, se despojó de su trono para perderlo todo, para venir a este mundo pecador. Esa misericordia de Dios hacia el pecador o hacia el religioso ha costado un precio muy alto. El hermano mayor, el buen hermano mayor, Jesús de Nazaret, tuvo que venir a este mundo, estuvo con los pecadores, nunca pecó, vivió una vida de obediencia, haciendo verdaderas obras, verdaderas y buenas obras, incluso con la motivación adecuada, glorificar a Dios. Sin embargo, hay una historia real. La historia que yo os he contado es una historia ficticia, pero hay una historia real. Tanto pecadores como religiosos se unieron para llevar a Jesús a la cruz. Aquel que vino para llevar a Jesús a la cruz, aquel que había venido a rescatarlos. Allí tenemos a Jesús colgado en un madero. Tanto publicanos, pecadores, religiosos habían llevado a Jesús a la cruz. ¿Qué está pasando en esa cruz? ¿Por qué Jesús en un momento dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate que en esta historia que es real, es la primera vez que Jesús no llama a Dios Padre. No le dice Padre, no, le dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es la primera vez que el Padre desampara a su Hijo. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué Jesús está tomando? Porque resulta que Jesús está tomando todos los pecados de pecadores como tú y como yo y los está cargando sobre sí. Está pagando el precio del pecado, como dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, la lejanía de Dios, el desamparo de Dios. Pero no solamente está ocurriendo esto, sino que al mismo tiempo, todo aquel que cree en esa muerte se está transfiriendo, está habiendo un intercambio, se está transfiriendo a la cuenta del pecador
su vida perfecta, como si el pecador hubiera vivido la vida perfecta de Jesús. Dios está tratando a su Hijo en la cruz como tenía que habernos tratado a nosotros, para que ahora nosotros seamos tratados como si hubiéramos vivido la vida que vivió Jesús. Increíble, ¿verdad? Se trata del más maravilloso intercambio que hayamos podido disfrutar jamás. Dios ya nos lo ha dado todo, en su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que podamos festejar entonces desde ahora hasta la eternidad y ser llamadas sus hijas. Querida mujer que estás en este lugar, si te has dado cuenta de que has vivido o de que estás viviendo aún en la religiosidad sin tener en cuenta a Dios, sin disfrutar de Él, sin querer disfrutar de Él como Dios, o que no puedes salvarte por tu propia religiosidad, quiero decirte que el hermano mayor ha venido a salvarte y no hay otro camino. Solo Jesús de Nazaret es el camino que nos conduce al Padre. No una filosofía, no un estilo de vida, no una religión. Esta es la realidad. Y quiero decirte también en esta tarde algo muy importante para tu vida. Si crees en Él y te arrepientes de todo corazón de tus pecados y le haces Señor en tu vida, serás devuelta al hogar. Ahora yo quiero dejarte, sea cual sea tu condición, sea que a lo mejor has conocido al Señor y tal vez te encuentres como el hermano mayor, queriendo disfrutar de las cosas del Padre, pero no del Padre. O sea que tal vez no conozcas al Señor. Quiero dejarte en un momento para que tú reflexiones en tu vida, para que tú pienses en qué situación te puedes encontrar en esta tarde. Si necesitas que el hermano mayor venga a salvarte, que venga a restaurar tu vida, que tú puedas reconocer en tu corazón, en tu mente, que puedas tomar conciencia de tu propia vida, que puedas creer en Él, que puedas arrepentirte y que puedas hacerle Señor de tu vida. ¿Qué os parece si oramos por un momento y inclinamos nuestras cabezas allí donde estamos y le pedimos al Señor que necesitamos de Él?